¿Qué es exactamente una cuota alimentaria? Bien, bueno, en primer lugar, aclarar que es un tema muy tratado, si bien yo me dedico a variadas ramas, elegí este tema para arrancar porque considero que es el más pedido, el más consultado en el día a día. Una cuota alimentaria basta de una prestación económica que hace el progenitor, ya sea cualquiera de ellos, digamos, para que complementa lo que tiene que ver con la manutención del hijo menor de edad o mayor de edad que se capacita. Ojo que también tenemos ahí un espacio para los hijos mayores también, en este caso. Ambas partes, ambos progenitores la pueden solicitar una vez que se realiza, por ejemplo, el divorcio, o mientras está el proceso del divorcio ya se empieza a trabajar en la cuota alimentaria. No es necesario que tengamos un divorcio, también está contemplada la cuota alimentaria para las uniones convivenciales. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día es una de las formas de unión o de familia más utilizada. Hoy en día se ha dejado un poco a un lado lo que es el matrimonio y por eso se contempla también la posibilidad de la unión convivencial e incluso no haber convivido nunca también te habilita el derecho a pedir alimentos al progenitor o la progenitora. Bien, doctora, en cuanto a las cuotas alimentarias que se establecen de acuerdo, de manera individual de cada hijo, de cada hija, o de manera grupal si tenemos más de 2 hijos, más de un hijo. Bien, eso va a depender también, o sea, el abogado tiene tanto de una parte como de la otra, según en el lado en el que te encuentres, tiene que analizar esa cuestión y también el último que va a dar la palabra es el juez en ese caso. Bien. Lo va a ponderar si es uno, si son varios, y lo más importante a tener en cuenta en este caso es que se va a visualizar la situación económica de ambos y se va a evaluar cuál de ambos está en mejor condición. Y de eso va a depender el monto de la cuota, ¿no? Como que se saca un promedio de los 2 ingresos de los progenitores. Sí, en realidad se visualiza eso. ¿Por qué? Porque si yo demando alimentos, tengo que probar, más allá de probar obviamente el vínculo, o sea, con las actas de nacimiento correspondientes, tengo que probar mis ingresos, obviamente me van a visualizar si mi cliente está en blanco, si no lo está, y si el contrario también. ¿Qué pasa? Otra posibilidad que ocurre muchísimo es que el padre o la madre no se encuentren en blanco y no tengamos una fuente segura de ingresos. En ese caso la ley nos habilita también a reclamar en contra de los abuelos, que es algo muy utilizado. Abuelos paternos o maternos, digamos, van subsidiariamente, es decir, yo puedo iniciar una demanda en contra del padre o de la madre y su abuelo o abuela materno o paterna del menor, digamos, en subsidio. La inicio ya en contra de los 3, o de los 2 en este caso, y después será el juez el que determine que ante un incumplimiento del padre atacar al abuelo, ya sea un abuelo que tenga un trabajo, porque bueno, hoy en día vemos muchos abuelos jóvenes, o la jubilación o pensión también se puede embargar en este caso. Bien, y en el caso, por ejemplo, que se actúe sobre la figura de un abuelo, ya sea de cualquiera de las partes, pero yo como progenitor el día de mañana me integro a una fuente laboral, me pone en blanco, eso inmediatamente impacta en la papelería, en los datos generales de la persona y allí se transfiere la cuota alimentaria, o sea, se tiene que hacer cargo el progenitor. Y mira, o hay que dar aviso, digo. Si nadie lo avisa, difícilmente. A ver, siempre digo una cuestión y creo que cualquier colega que me pueda estar escuchando me va a dar la razón en el hecho de que el impulso a procesar siempre es de las partes. Bien. El juez no va a hacer nada de oficio, no se va a poner a buscar si la persona aumentó sus ingresos. ¿Qué va a pasar? A ver, si yo puede ser que mi cliente diga, mira, me enteré que empezó a trabajar en tal lado. Bueno, en ese caso me tocará pedir un informe porque tampoco puedo ir y escribir, mira, empezó a trabajar, quiero tanto dinero. No, se procede todo paso por paso, pidiendo un informe. En el caso, lo más genérico sería pedir un informe a ANSES o AFIP para ver si está inscripto, si están realizándole aportes y recién ahí, en ese caso, poder ir a embargar a la empresa donde se encuentre trabajando. Bien. ¿Qué derechos y responsabilidades tiene tanto el progenitor que paga la cuota alimentaria como aquella persona que lo percibe, que lo recibe?
Y tener en cuenta, en primer lugar, que, o sea, el derecho al cobro de la cuota alimentaria, hay que aclarar, por ahí es una cuestión que a los padres se les confunde. Es del hijo, no es del padre. Claro. De hecho, la cuenta para cuota alimentaria se abre a nombre del hijo. Lo único que hace el padre, sea padre o madre, es representar a su hijo en este petitorio por una cuestión de que es menor de edad. Y los derechos van a ser de quien tiene el hijo de pedirlos. Pero bueno, vamos a evaluar otras cuestiones como la vivienda, además de la ganancia, quién se quedó con la vivienda familiar, si la vivienda es alquilada, quién está haciendo frente al pago del alquiler y entre otras cuestiones que hacen también a ponderar, digamos, la suma que se va a abonar. Al principio de la charla mencionabas que es uno de los temas que está en agenda por parte de ustedes los profesionales. ¿A qué se debe? ¿Al incumplimiento del pago de las cuotas alimentarias? Yo considero que sí, si bien hoy en día la mayoría de las consultas son para iniciar, también hay consultas en cuanto a incumplimiento, porque bueno, no necesariamente tenemos que llegar a un juicio, es lo más habitual, pero también hay acuerdos extrajudiciales o acuerdos que son extrajudiciales y que luego se homologan para que puedan ser cumplidos, es decir, se los trae a juicio, el juez le da el visto bueno, por así decirlo, entre comillas, y se llevan adelante. ¿Y cuál es esa consulta en el caso de incumplimiento? No necesariamente que no cumplan, sino que cumplan en forma defectuosa. ¿Qué quiere decir? Inicié juicio en el año 2020 y me están pagando lo mismo hoy 2024. Esa también es una consulta súper habitual. Pero bueno, iniciar, no sé si porque no cumplen, sino que bueno, también van cuestiones de falta de reconocimiento o simplemente no hacerse cargo. Y tengo clientes de ambas partes, Me tocó del lado padre, me tocó del lado madre. Obviamente hay un número mucho más grande, digamos, en lo que son madres que padres, pero está en los dos casos. Bien. Y ante el incumplimiento, bueno, la acción legal se evalúa, como recién mencionaba, si no se llega a un acuerdo, se va a juicio y determina el juez. Todo lo determina el juez. Pero a lo que voy, la actualización en el monto de la cuota alimentaria, ¿se hace a través de algún índice que se genera o mensualmente o se establece ya entre ambas partes al momento del veredicto del juez? Se establece, bueno, mes a mes tiene que haber un incremento del tanto por ciento. Mira, tenemos dos posibilidades. Todo va a depender si el progenitor trabaja en relación de dependencia o no. En caso de que el progenitor no se encuentre en relación de dependencia, entiéndase como una persona que está en negro, una persona que es monotributista también, porque no tenemos ingresos fijos comprobables mensuales. Sí. En ese caso, la cuota va a depender también del juzgado. El criterio normal era basarse en el salario mínimo vital y móvil, hoy en día 202.800 pesos. Hoy en día también tenemos otros juzgados que están fijándolo en base a la canasta de crianza del INDEC, en ese caso. Del IPC. Claro, en ese caso que hoy en día está en unos 323.000 pesos y siempre se fija en un porcentaje. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos una cuota definitiva y una cuota provisoria. La cuota provisoria es la que se fija al momento de la admisión de la demanda. Es decir, yo demandé, me tomaron esta demanda, ahí nomás ya tengo una cuota provisoria que en mi criterio generalmente se pide en un 70-80% del salario mínimo o en el caso, bueno, no llegué a la parte de si tiene ingresos, está más o menos entre un 20 y un 30% del salario. Bien, para tenerlo en cuenta, ¿no? Eso, porque por ahí son datos que pasan desapercibidos, pero son importantes. Así es. Otra de las cuestiones, ¿hay una edad establecida? Por ejemplo, 16, 18 años, que hasta esa edad pueden percibir los hijos en la cuota alimentaria, ¿o esto es no hay una fecha, una edad establecida? Mira, en lo que es la mayoría legal, hoy en día lo sabemos, son 18 años, pero en cuota alimentaria extendemos hasta los 21. Es decir, se va a considerar con derecho el menor de edad, porque todavía se considera, o bueno, en este caso podría ser mayor de edad, adolescente, se lo podría considerar, hasta los 21 años de edad. Y se nos abre otro paraguas en la ley, que es la posibilidad de que estén cursando estudios universitarios, terciarios o de cualquier índole. En este caso,
puede reclamarse entre los 21 y los 25 años también una cuota alimentaria. Bien. Y ahí ya tendríamos la posibilidad que también hay clientes chicos, jóvenes, digamos, que han iniciado a estudiar y en ese caso ya al ser mayores de edad pueden iniciar la demanda a su nombre. Claro. No necesitan que su madre, digamos, firme por ellos. Pueden ir directamente contra su papá en ese caso. Y en el caso que ese mayor perciba un ingreso fijo en blanco. Se descarta la posibilidad. ¿Por qué? Porque la ley establece que se le brindaría la posibilidad de la cuota alimentaria en este caso para hacer frente a los gastos de estudio, para hacer, entendiendo que ya esa persona podría haber tomado otro rumbo, podría haber decidido directamente no estudiar y trabajar y proveerse por sus propios medios. Se entiende una edad apta para proveerse por sus propios medios, pero se deja a un lado el hecho de proveerse por sus propios medios cuando vos elegís estudiar, por lo tanto no te daría el tiempo o las circunstancias para poder proveerte por tus propios medios. Entonces, acreditando esa cuestión, por ejemplo, con una constancia de alumno regular, acreditando que, bueno, que las notas en la universidad, porque obviamente también hay que mantener ese concepto para poder hacerse acreedora de esa cuota, ¿no? Bien, la última, ¿hay algún otro factor que se establece o que se genera para que se anule la cuota alimentaria? No, la mayoría de edad sería el principal factor. Una vez que han llegado a mayoría o que hayan conseguido un trabajo o sus propios medios, sería el principal, o sea, se llega hasta su mayoría de edad. Ese sería como el factor de anulación en este caso. Bien. Abogada, ¿algo más que haya quedado? No, yo creo que hemos tocado más o menos todos los requisitos por ahí, porque es una de las preguntas que me dicen qué tengo que tener, qué tengo que preparar si deseo iniciar una cuota. Principal con el cual vamos a tener que contar sí o sí, acreditar el vínculo, acta de nacimiento y acta de nacimiento en este caso del padre si vamos a reclamar en contra de los abuelos, ¿no? Porque también tenemos que acreditar ese vínculo. De ahí van a salir los datos también de los progenitores, del progenitor en este caso. Cuestión que, bueno, por ahí también es muy consultada, che, no tengo el acta, la perdí, no la encuentro. Bueno, nosotros los abogados también, mediante Ciudadano Digital, cualquier persona lo puede hacer, pero también le brindamos el servicio de conseguir el acta con solo saber el lugar de nacimiento, en este caso. Y después vamos a tener otros requisitos como, bueno, van a ser los gastos mensuales para acreditar el valor, porque nosotros vamos a pedir un monto, ¿no? Claro. Pero ese monto tiene que estar justificado para que el juez me haga lugar, ¿no? A lo que pido. ¿Y el plazo, cuánto tiempo demora el trámite en sí? Y estamos hablando de una cuestión muy complicada y también que por ahí nos excede, ¿no? A los abogados, porque bueno, una vez que pasa a las manos de la justicia, claro. He tenido casos que han salido rápido, he tenido casos que a lo mejor hace 2 meses que han estado pasando de mano en mano, ¿por qué? Porque también en el juzgado se evalúa si vos tenés otro juicio iniciado, pasa mucho, es una realidad que tenemos madres que reclaman a 2 padres distintos. Y si ya hay un juicio iniciado, por conexidad en principio de reglas procesales, tiene que ir a ese juzgado, después el juez decide si lo toma o no, o si considera que no tiene relación y que lo puede agarrar el juzgado de origen. ¿Por qué? Porque antes teníamos un sistema también en el cual vos tenías secretarías y juzgados de turno por semana y vos elegías en qué semana presentarlo, de acuerdo al juez que te gustaba, digamos, ¿no? De la agilidad del juez, o las ganas del juez. O sí, o el criterio, porque lamentablemente, por lo menos en Villa María, tenemos 4 jueces y todos difieren en sus criterios. Hoy en día el sorteo es automático, hoy en día tenemos todo de demanda electrónica, la presentas y al día siguiente ya se te asignó un juez y una secretaria, digamos. Y bueno, de esa secretaria va a depender que se aboque, que es la palabra, que acepte tomar conocimiento del caso o no. Perfecto. Vicky, te esperamos el próximo jueves. Así es. Lo más probable es que el próximo jueves nos veamos por videollamada. Sí, por supuesto, sí. Pero sí, firme aquí, no hay ningún problema. Si hay alguna consulta, después la semana que viene las estaremos leyendo. Bien, si alguna persona te ha escuchado o si ve esta entrevista, redes sociales, número de teléfono. Bueno, lo pueden ver aquí en el fondo de la pantalla. Aquí está mi número de teléfono, está mi cuenta de Instagram específicamente laboral. Ahí, bueno, hay distintos servicios que yo presto y también hay un correo electrónico. Pero si me quieren contactar por mi cuenta personal, quien me conozca también lo puede hacer, no hay ningún problema. Un placer. Bueno, es el mío también, les agradezco nuevamente por la posibilidad de estar acá.